Hola Jesús, Hola Jorge, bendiciones. Buen día. buenos días, bendiciones. Bueno, ¿cómo estáis? Que nos acordamos siempre de vosotros en medio de viene una, viene otra, qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, terriblemente. Yo tenía varios planes ahora, justamente, nosotros tendríamos que estar en Argentina en este momento y yo el mes que viene tendría que estar en Estados Unidos, pero todo ese plan se vino todo abajo porque no, directamente ni podemos salir del país, así que no. Vaya, Pero gracias a Dios, bien, confiando en el Señor y bueno, siguiendo adelante con todas las cosas. Damos gracias a Dios que nos dejan dormir un poquito hoy. Hoy nos han dejado dormir. ya, bien, bueno, viendo todo lo que hay, buf. Buenos días, Alfonso. Sí, ¿nos oyes, Alfonso? Sí, sí, no te oímos o no sé si se te ha congelado. Ahí estás. Ok. Bueno, si queréis, esperamos un... No te oímos, Alfonso, o yo por lo menos no te oigo. No, yo tampoco, no soy yo aquí. ¿Cómo será? Hola, buenos días, Fernando. Sí, Alfonso, el sonido no se te oye. Sube, mira el micrófono o algo, porque si no, no te estamos escuchando. Bueno, buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Es una bendición de poder estar aquí. Hermano Pastor Jorge Molinas, bendiciones, hermano. Dios le bendiga a todos. Y esposa, Dios os bendiga. Dios lo bendiga. Sí, bueno, sabéis que los pastores Jorge y Graciela son pastores en Tel Aviv, así que en medio de la situación conflictiva que estamos ahí con Israel, pues bueno, es un privilegio que podáis estar aquí y que en Gloria a medio de toda Dios. la que os está cayendo, que podáis centraros en desarrollar este proyecto, pero tenemos muchas ganas con vosotros, con el pastor Fernando también, director de la Escuela Bíblica de la Denominación de Filadelfia, y con Alfonso, que está también unido al proyecto del TFG, que se pueda concluir esta etapa. Así que para nosotros es una enorme satisfacción. En unos segundos, supongo, yo de todas maneras, por el tiempo, voy a iniciar ya. Se incorporará el profesor Steven Sminger, que creo que lo Ah, conocéis. Steven Sminger es el secretario académico y él es el que ya quedará como responsable de esta asignatura del TFG en el programa online. Así que él será el que después continúe con el seguimiento y con un poquito con las directrices de lo que corresponda. Lo hemos hecho así porque, saliendo yo ya de mi función como rector, me he quedado como profesor de mi asignatura, pero de esta del TFG, que sí era el profesor titular. Al no estar allí, era más conveniente que el profesor de este programa presencial estuviera allí por el contacto con los alumnos de cuarto. Así que será el profesor Sminger el profesor titular del programa presencial del TFG y, por lo tanto, para seguir la misma dinámica también de la plataforma online. Así que ok. él se incorporará cuando pueda y ya está, ¿vale? Y mirar, y esta reunión lo que pretende es daros unas pinceladas de qué se espera de lo que es esta asignatura del TFG y de cómo tenéis que iniciarla. Perdona, Jesús, ¿vas a grabar esta reunión? Creo que se está grabando ya, Ah, ¿vale? gracias, Sí, se está gracias. grabando y después os lo pasaré también. Hay también otra persona matriculada que no está aquí, pero que después podrá verlo. Alfonso, sentimos un montón, pero seguimos sin escucharte. De todas maneras, si no consigues arreglar el tema del audio y tienes alguna pregunta, lo puedes hacer por el
por el chat, ¿vale? Que Un segundo. vuelva a entrar y a salir y a lo mejor se activa. Sí, a lo mejor es mejor así, ¿vale? Vuelve a entrar y vuelve a salir, hermano Alfonso, igual te se activa. y le voy a pasar también el enlace al profesor Steven, que ya está ahí también. Vamos a ver cómo hago aquí el enlace este. Mm, Aquí. Ah. ¿Y cómo estáis, hermano Pastor Jorge? ¿Es toda la verdad la que se cuenta o no? Bueno, no sé qué eh, se estará contando por España. Pues No, es que no tengo idea. que están cayendo bombas como agua. No, 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 ni mucho menos. Los primeros días cayeron en un total, los 7 días que van de guerra, creo que cayeron algo así de 10 bombas, 10 misiles. Hicieron algunos destrozos y lo más perjudicial, digamos, fue la bomba que cayó en el hospital de Soroka Ajá. el día de ayer. Ese sí fue algo bastante complejo, pero gracias a Dios se había desalojado ya por cualquier eventualidad, se había desalojado toda esa parte del hospital, porque toda la planta alta del hospital estaba asignado a gente mayor y también a la parte de pediatría, o sea, para la gente, para los chicos, ¿no? Para los niños. Y bueno, entonces se había desalojado todo ese área, pues si no hubiese sido realmente lamentable, ¿no? Gloria a Dios. Sí, sí. Ya, bueno, Estupendo. Me alegra mucho que no es tanto, porque es que, hijo mío, las redes sociales y las noticias la inflan como, vamos. sí. Bueno, adelante Jesús, perdona. Bueno, muy bien, pues ya está el profesor Steven, que como os decía, él será el profesor titular y responsable de esta asignatura, Hola. ¿vale? Y creo que le conocéis todos. Vale, aquí está Johanna también. Hola, Johanna. Hola, buenos días. Yo estoy en Hola. el trabajo. Buenos días. Bueno, pues estamos grabando esto también, así que si en algún momento tienes que interrumpirlo, no te preocupes porque será grabado y lo podrás ver en diferido, ¿vale? Esperamos un segundo a ver si ¿quién era? Bueno, Álvaro, ¿no? Álvaro, eso, si se conecta y arrancamos entonces, Ahí Alfonso. está. Ahí está. A ver si le funciona el audio ahora. Muy bien, Alfonso, activa el audio y a ver, tienes el micro apagado. A ver, Ahora, ahora me ahora- escucha. sí, muy bien. Uy, menos mal. Bueno, pues lo dicho, entonces, pues bienvenidos a todos y gracias al Señor también por esta oportunidad de conectarnos a través del programa Zoom. Estamos pues desde Israel, Extremadura. Johanna, tú estás En Valencia. en Valencia y Alfonso En Murcia. en Murcia. Hola, Vale. Ana. Vale, Steven pasando calor en Córdoba también y yo un poquito más fresco en Galicia. Muy bien, pues como os decía, el profesor Steven es el profesor titular de esta asignatura que hemos estado compartiendo durante algunos años en el programa presencial también y él será el nuevo responsable tanto en el presencial como en el online a partir de ahora. Y lo que queríamos hacer con esta breve exposición es señalaros las directrices generales de lo que es un TFG, de lo que se espera que hagáis, cómo iniciar el proceso, cómo se nombra el director, bueno, estas generalidades y también si hubiera algún tipo de preguntas. Después ya lo derivaríais todo a través de la plataforma con el profesor Steven. Así que si me permitís, voy a compartir un PowerPoint que nos servirá de guión para, para ir haciendo esta presentación y después cualquier otra, o sea, sobre la exposición. Si tenéis alguna pregunta o tal, pues paramos y lo hacemos, ¿vale? Y lo comentamos.
Pues vamos aquí y vamos a ver. Vale, estoy compartiendo. Estoy compartiendo algo, ¿verdad? Sí, Sí, y lo que pasa es que no sé muy bien, debería estar compartiendo solo esto. Está, estáis viendo el PowerPoint, ¿verdad? sí, sí. Sí. Pero Vale. tienes que abrirlo, está cerrado. Eh, Presentación de diapositivas. sí, a ver si... Ahí está. Ahí. Vale. Muy bien, pues vamos adelante. Bueno, generalidades entonces del TFG. Pues deciros, a ver, ¿cómo empezamos con esto? Pues mirar, el procedimiento empieza con un proyecto que tenéis que elaborar, del que os vamos a dar una plantilla que ya está puesta en la plataforma. Ese proyecto, una vez que lo tengáis, se lo tenéis que enviar. El primer paso es enviárselo al profesor, a Steven Sminger, ¿vale? Se lo enviáis a él, se lo enviáis por correo electrónico antes de subirlo a la plataforma. Y el profesor Steven lo que hace es enviarlo al censor. El censor académico es el profesor Javier Gómez, que creo que algunos le conocéis, y Javier Gómez de alguna manera hace una revisión un poco más exhaustiva del proyecto, ya está especializado durante muchos años en analizar este tipo de programas y cuando él dé la aprobación, entonces él os lo comunica, o sea, se lo comunica al profesor Steven y Steven os dice, vale, el proyecto está aprobado. ¿Qué significa que el proyecto está aprobado? Que ya podéis empezar a trabajar ya en serio en lo que va a ser la elaboración de vuestro trabajo de fin de grado. Y lo que hace el profesor Steven es, en contacto con el tribunal, asignaros un director o directora de vuestro TFG, ¿vale? Ese director o directora, después os vamos diciendo cuáles son las funciones. Es lo que ponemos aquí, que ponemos tutores. Realmente la palabra no es tutor, es un director. ¿Por qué es un director? Porque sí que hace una función de tutoría, hace una función de acompañaros, de aconsejaros, de revisar algo de lo que vais trabajando también, pero él también es un evaluador. Él tiene un porcentaje en la evaluación final, por lo tanto, a ver, es una figura como muy amigable, pero al mismo tiempo también es un evaluador, ¿vale? El tema de plazos y de planificación, a ver, aquí nosotros lo llevamos un poco más exhaustivamente con el programa presencial, sobre todo porque todos los alumnos en el presencial están con todas las asignaturas y tienen que planificarse bien. Vale, vosotros ya estáis ahora centrados específicamente en esta asignatura y aunque no tenéis otra, tenéis la vida ministerial, la vida familiar, la situación conflictiva de vuestras situaciones particulares, así que tendréis que planificarlo bien. La propuesta sería que pudierais hacer la defensa en este próximo curso, que el curso empieza entre septiembre y junio. Y la defensa pública de este TFG, que siempre se tiene que hacer, o luego lo comentaremos, será previsiblemente en el mes de mayo del 26 y la graduación, para los que tengáis ya todo terminado, sería en ese mes de junio, que sería pues una enorme satisfacción que los que ya estáis ahí al final de todo, pues que os graduarais, ¿vale? Esto así en cuanto a planificación, para decir, a ver, ¿qué tendríais ahora que pensar? Pues estamos en junio y pensar que el TFG definitivamente debería estar terminado a finales de abril, ya para hacer los últimos lavados de cara en ese mes de mayo y ya llevarlo, entregarlo ya al tribunal y que se inicie todo el procedimiento de evaluación, ¿vale? Bueno, seguimos adelante. La primera parte, la primera fase de lo que tenéis que hacer es un proyecto. Vale, en el proyecto es una plantilla como esta que os estoy planteando aquí, en el que dice, tiene una sección que pone, es una plantilla en Doc, ¿vale? En Word, que la tenéis ya en la plataforma y que simplemente tenéis que cumplimentar estos parámetros. Entonces, vale, datos académicos, pues el grado en teología, las palabras clave vale, ¿de qué vais a hablar? Por ejemplo, aquí, este es un modelo, ¿vale? Alguien escribió sobre la homosexualidad, una perspectiva teológica y pastoral. Entonces dice, vale, fijaros que dice posible título, porque lo que hacemos es decir, tenemos una idea, le ponemos un posible título, después
a lo largo de que yo vaya haciendo el trabajo, a ver, puedo perfilar y puedo hacer cambios. O sea, el proyecto es como una hoja de ruta, pero en esa hoja de ruta puedo movilizarme y puedo cambiar el esquema y demás, ¿no? Pero lo que hago es anticipar por dónde voy a ir. Entonces, bueno, si este fuera el proyecto, vale, palabras claves, homosexualidad, pecado, falsas enseñanzas, vale, pongo algunas. ¿Por qué son importantes estas palabras clave? Porque cuando hago una indagación, cuando busco material, bases de datos que van a hablar de mi tema, si las palabras clave están bien definidas, puedo encontrar artículos recientes, una bibliografía sobre todo más actualizada que hable de este tema para enriquecer también mi trabajo de disertación y de investigación. Fijaros que normalmente en los TFGs lo que se busca sobre todo es actualidad, es decir, proyectos contemporáneos, no tanto ir a los clásicos, ir muy atrás con teólogos prestigiosos, reconocidos, pero lo que se trata es que nos metamos en ese siglo XX-XXI para darle frescura a nuestro trabajo de investigación, ¿vale? Entonces, la primera parte, pues nada, no tiene nada. La segunda parte, vale, aquí, déjame ver que voy a subir. Aquí tenemos como un sumario, ¿vale? O sea, ese sumario lo que hacemos es, bueno, o sea, es como de lo que voy a hablar, ¿por qué? ¿Qué quiero comentar de esto, ¿vale? Pues fijaros, por ejemplo, en la presentación que hace esta persona. Lo que pasa, perdonadme un momentito, porque, un segundo, es que me parece que tengo objetivos, bosquejos. No, es que lo siento, perdonad que tengo que salir de aquí. Un momentito, porque no está actualizado este proyecto, que lo tenemos ya más actualizado y este no es el que debería estar. Un segundito, que pensé que lo había actualizado en el TFG. A ver, un momento. Voy a buscar otro modelo y así ya está. A ver, aquí. Vale. Vale, voy a abrir otro actualizado. Compartir pantalla. A ver, compartir aquí. Vale, vamos a ver este sobre uno hecho primero, ¿vale? Vale, este es el proyecto actualizado que tendréis en la plataforma. Los datos personales, los datos académicos, posible título, ¿veis? En este caso, pues un teólogo en el Areópago, cómo conocer la revelación divina. Después el autor cambió también un poquito en el título, ¿vale? El sumario, lo que os decía, fijaros en el sumario, es simplemente ese proyecto que quieres desarrollar, ¿cuál es la intención? ¿Por qué? ¿Por qué te parece que es relevante, ¿vale? Entonces veis que es máximo 300 palabras. Estos son pequeños detalles que el censor sí va a mirar. Es decir, que si pone máximo 300 palabras no sean 400, no sea una disertación, que sea algo objetivo, conciso. Lo que quiero hacer es esto, ¿por qué? ¿Vale? Entonces veis aquí cómo el alumno ha presentado su proyecto y ya está. Y después, palabras clave, lo que hablábamos antes, ¿vale? En este caso, teología, filosofía, fe, razón, revelación, apologética, conocimiento, determinar 4 o 5 palabras que os parece que son los fundamentos para buscar otro tipo de información en bases de datos específicas y demás. Después, los objetivos. En los objetivos, lo que se plantea es que haya unos objetivos generales y que pueda haber algunos otros objetivos un poquito más concretos, ¿no? Fijaros que esos objetivos se tienen que mencionar en el TFG. Es decir, vosotros en la introducción vais a decir de estos objetivos que estás planteando en el proyecto, bueno, yo he perseguido esto y después en el TFG o sea, se tiene que analizar cuando llegáis a la conclusión, habíamos planteado estos objetivos y efectivamente pues hemos alcanzado estos objetivos demostrando que o aclarando o argumentando, reflexionando, o sea, pero los objetivos de alguna manera tienen que estar medidos en vuestro TFG. ¿Hasta aquí de acuerdo? Objetivos claros, se pueden poner, veis aquí puesto él, o simplemente poner en viñetas, ¿vale? Objetivo general, pues hacer un análisis sobre la evolución histórica de la Iglesia Evangélica de Filadelfia en el territorio español.
objetivos específicos, pues analizar la correspondencia con la escuela bíblica, con tal, o sea, un objetivo general y dos o tres objetivos específicos y chao. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Jesús, perdón. Esto también es modificable en el transcurso del... Claro, sí, esto siempre es una declaración de intenciones. ¿Por qué se hace así? Para que el censor y después el tribunal vea que el proyecto de vuestro trabajo que es coherente, que está, vamos, que tiene una forma definida, ¿vale? Vale, entonces después planteamos un posible bosquejo. Otra vez insisto, es posible, ¿vale? O sea, simplemente vosotros decís, bueno, a este tema, pues lo puedo desarrollar de esta manera. Y fijaros aquí cómo el autor lo ha planteado con un modelo que es un modelo universitario muy, muy correcto. De hecho, este trabajo ha merecido una matrícula de honor, así que es un trabajo muy bien hecho. Fijaros que en cada epígrafe pues hay tres divisiones, mayoritariamente es lo que se llaman tríadas. O sea que eso es importante, eso es interesante si es que podéis hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, él pone la introducción y pone el primer epígrafe, diferentes vías de relación entre la teología y la filosofía. Y él después pone tres o a veces cuatro, pero se suelen utilizar las tríadas. No necesariamente tiene que ser siempre tres, tres, tres y tres. Pueden ser tres, dos, pero tres es una buena referencia, ¿vale? ¿Veis cómo lo hace? El punto 1, el punto 2 no tiene ninguna, pero el punto 3 tiene algunas partes, el punto 4, ¿vale? La conclusión, la bibliografía. Él ha puesto anexos. Deciros también que los anexos o los apéndices no computan en la extensión del documento, ¿vale? Por ejemplo, el documento tiene una extensión limitada, que luego vamos a recordar, entre 40 y 50 páginas. Yo he hecho, por ejemplo, un análisis de campo, he hecho unas encuestas y demás, y claro, si reflejo todas este tipo de encuestas, los análisis y todo, pues a lo mejor suman 20 o 30 páginas más. Me pasaría. Entonces, al ser apéndices, eso no computa, ¿vale? Tú en los apéndices puedes poner todo lo que quieras. Hay alguna gente, por ejemplo, que hace 40 páginas y que ha tenido en los apéndices casi otras 40, pero lo que computan son las 40 páginas de su trabajo, ¿vale? Bien, entonces, bibliografía, y nos falta una parte, Steven, nos falta aquí la parte que no sé por qué buscaba que fuera actualizado el estado de la cuestión. Vaya, que no sé por qué este chico hizo la propuesta sin esto, por eso lo quise actualizar. ¿Será posible? A ver, dejarme mirar porque me falta un epígrafe en el proyecto que es importante y que este alumno, claro, vino del online y utilizó también la plataforma antigua. Me cachis, a ver, me falta, a ver si lo encuentro. Vamos a ver en este proyecto. Te mando, te comparto en chat. Espera, creo que sumario, datos de... aquí está, tengo uno ya. Gracias, Steven. Ya, a ver. Perdonar que os líe con esto, pero es que precisamente esto lo hemos cambiado y lo hemos mejorado. Bueno, ya hemos hablado del proyecto, datos personales, datos académicos, el sumario, que es lo que está, eh, el estado de la cuestión, que es la parte que faltaba. Esta parte es una parte muy relevante, ¿vale? ¿De qué trata esto? A ver, yo trato, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, el tema en la nematología, de lo que quiera, el tema de la mujer, el tema que quiera, ¿vale? El tema de la muerte, algo escatológico. Vale, el estado de la cuestión es un apartado, veis, es un apartado breve que lo que trata es de reflejar y de refrendar quién ha hablado de esto. ¿Qué otros autores de esos que voy a utilizar en la bibliografía que conozco cómo han tratado este asunto, cómo se han enfrentado a este tema? Por ejemplo, en aquel epígrafe que hablábamos del tema de la homosexualidad, ¿vale? Pues yo pondría algunos autores cristianos, pues fulanito de tal ha apostado o ha refrendado pues que toda la homosexualidad es un pecado basándose en los textos,
nosotros vamos a tratar de discutir, de dialogar, de debatir con estos otros autores que han tratado el tema desde este otro tipo de perspectiva, por ejemplo, teólogos liberales y demás. Voy a hacer una confrontación. El estado de la cuestión lo que pretende es que vosotros no vais a descubrir la rueda, sino que la rueda ya está descubierta y que hay autores que ya han manejado, que ya han apuntado hacia esta dirección. ¿Lo entendéis? Más o menos, ¿os queda así alguna consulta o algo? O sea, el estado de la cuestión lo que pretende es que vosotros no sois innovadores, sino que sabéis que el tema que estáis tratando, que alguien lo ha tratado quizás desde otra perspectiva, mm, quizás incluso a lo mejor coincidente con la vuestra, pero que vosotros vais a darle una aportación pues novedosa, ¿vale? ¿Alguna Una pregunta pre- o algo? sí, una pregunta. Entonces, eh, podríamos citarlo como en quienes nos hemos basado o inspirado en escoger ese tema. O sea, este tema a mí me ha parecido importante porque he visto que estas personas lo han desarrollado así o se Efectivamente. ha tratado así. Eso es. Fijaros, por ejemplo, cómo habla esta mujer que ha hablado sobre la relevancia de la educación, eh, del espacio de la educación cristiana en el entorno educativo, en el entorno de la enseñanza pública y demás, como va hablando de diferentes autores que han tratado este asunto, otros lo tratan de otra manera, entonces, bueno, ella va a dar su aportación, pero parte de una realidad, parte de un conocimiento que ya está hecho, ¿vale? Que ya sabes, o sea, lo que se pretende en este apartado es que tú sabes que ya hay autores que han indagado en esta misma línea en la que tú vas. Porque lo que se trata del TFG, el trabajo de fin de grado, que ahora lo vamos a matizar más, no es una tesis de investigación, simplemente se llama así trabajo de una manera ambigua, sobre todo en el espacio de educación superior europea, lo han llamado TFG y TFM, trabajo de fin de grado y trabajo de fin de máster, porque son trabajos donde no hay, donde no se refrenda una investigación. Lo que se pretende en el grado es que vosotros simplemente dialogáis, debatís, argumentáis, conocéis lo que hacen unos, tenéis algún tipo de aportación, le dais cierta frescura al tema, pero vale, que no tiene por qué ser un trabajo ni novedoso ni nada. Dentro del marco de educación superior europea se insiste en que un licenciado no está capacitado para investigar. Esa parte queda una parte para el máster y el doctorado. Así que eso os lo pone más fácil, ¿vale? Simplemente es refrendar, reflexionar lo que otros autores dicen y cuál es tu posicionamiento al respecto. ¿Vale? Bien, Eh, estado de la entiendo. cuestión. Sí, Fernando. Entonces, si mi título empieza con investigación histórica, ya estoy mal. Estoy Claro, lo equivocado. deberías cambiar. Podías poner reflexión o argumentación o una aproximación O estudio, o ¿no? estudio, ¿vale? De De acuerdo. hecho, Correcto. en una reunión con inspectores de la Agencia de Acreditación Española, nos prohibió que nosotros pusiéramos en la guía docente del TFG la palabra investigación, ¿vale? O sea que eso, aunque para nosotros de alguna manera sí lo es, pero oficialmente no estamos a esta altura, ¿vale? Pues estado de la cuestión, palabras clave que ya hemos hablado, Y con objetivos, ¿veis respecto, aquí? perdón, con respecto a estado de la cuestión, lo que verdaderamente ahí vamos a remarcar es la bibliografía que vamos a usar después, ¿no? Claro, sí, es como una referencia a que ya sabes que alguien ha hablado de esto, que cómo lo Vale. ha tratado y sobre todo también que, que en tu trabajo dialogues con los autores, no simplemente digas lo que dicen, sino lo que dicen, por qué lo dicen, ¿estás de acuerdo? ¿No estás? Lo rebates, ¿de acuerdo? O sea que Una lo que quieren pregunta. averiguar, lo que quieren averiguar es que ya estamos manejando gente y ya Eso estamos es, manejando datos, ¿no? Eso es lo que efectivamente, efectivamente. eso es. Jesús, otra pregunta. De acuerdo al gráfico con el cual comenzaste, esto es lo primero que se debe hacer, pero, Sí, pero de acuerdo a lo que estoy viendo, presupone que cada uno de nosotros ya tiene un trabajo bastante avanzado para mostrar bibliografía, para mostrar todas las ideas que uno ya tiene sobre el tema, o sea, esto me está pidiendo un adelantamiento
bastante grande y bastante puntual acerca de un trabajo que en el caso nuestro, por ejemplo, ni siquiera hemos escogido el tema. Claro, efectivamente, claro. Por eso lo que se trata es que vosotros veáis el No, proyecto. la pregunta básicamente es, si todo comienza por la entrega de este proyecto, digamos, para que se nos apruebe el proyecto, bueno, ¿cuándo entregamos esto? Porque a partir de ahora tenemos que comenzar nosotros una investigación, la elección definitiva del tema, leer algunos autores así en forma más o menos general y tal, y para poder entonces comenzar a desarrollar esto. Claro, por eso, efectivamente, fijaros que te voy a contestar sobre la marcha, que después de estos objetivos, veis como en esta mujer ha puesto objetivo general, analizar la tensión entre tal, objetivos específicos, los ha señalado. Plantea el bosquejo y después plantea la bibliografía. ¿Esta bibliografía de dónde sale? Sale porque ella, cuando escogió el tema, ya ha leído algo, ya ha habido algo que le ha inquietado. ¿Por qué? Porque el TFG no emerge así de la nada. Voy a escribir no sé de qué. No, tengo que pensarlo primero, tengo que ver documentación, tengo que armar un poco en la cabeza cuál es la idea y eso es lo que consiste en el proyecto. El proyecto lo que plantea es que voy a hacer un TFG, voy a hacer un trabajo que va a ir teóricamente en esta línea. Sobre la marcha lo voy acomodando, obviamente, porque de los libros, fijaros en la bibliografía, pues se pone 4, 5, 6 o 7 libros. Normalmente eso, entre 6 y 10 estaría bien, pero claro, son 6, 10 libros que ya no los he leído todos, pero que ya sé que hay algunos capítulos que me interesan, que ya he leído alguna cosa y que ya de alguna manera estoy un poquito enfocado. ¿Por qué es tan importante este proyecto? Porque si esto lo tenemos bien hecho, claro, después tenemos la estructura. O sea, si tú tienes esto bien definido, sabes cuál es la metodología, sabes qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer y demás, cuando llegas aquí al bosquejo, ya tienes una hoja de ruta. Después dices, bueno, este punto 2 pues no me gusta porque lo voy a cambiar por otro, ¿vale? Pero es que ya, o sea, ya sabes por dónde vas. ¿Lo veis? La pregunta que hago básicamente es, a que has dicho que el proyecto debe ser aprobado. Sí. En este caso, ¿qué significa específicamente eso? Porque si el proyecto no es aprobado, tengo que elegir otro tema. ¿Por qué causa no puede ser? O sea, ¿por qué causa o qué es lo que determina que un proyecto no sea aprobado de pronto? Bueno, pues por ejemplo, que los objetivos no estén bien definidos, que no haya una estructura coherente en el bosquejo, que la bibliografía sea escasa o que sean, a ver, alguna vez nos hemos encontrado, por ejemplo, con alguien que en la bibliografía pone comentarios devocionales. eh, entonces, claro, lo que queremos es ver simplemente, o sea, el proyecto realmente, cuando tienes la idea y lo haces así, en general siempre se aprueba excepto con recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, que el censor te diga, oye, si este objetivo no está bien definido. ¿Por qué? Porque después lo tienes que mencionar en el TFG, tienes que decir, teníamos este objetivo y tal, que sea medible, ¿vale? Que sea, que tú puedas determinar que lo hemos cumplido o no, que sea verificable, ¿no? Entonces se trata un poquito de esto, o sea, en general las ideas, que las tengas y que sean coherentes, nada más. O sea, de tiempo, por ejemplo, estamos ahora en mediados de junio. Pues imaginaros, o sea, de tiempo para que vayáis tranquilos, ¿vale? Si, no sé, si en septiembre tenéis el proyecto, se presenta, se aprueba, porque a ver, que el proyecto lo tengáis aprobado, lo que significa es que ya tenéis la hoja de ruta bien definida, pero vosotros una vez que tenéis el tema, por ejemplo, sé que el pastor Fernando ya tiene el tema definido, él ya puede ir leyendo y haciendo cosas y todo, al margen de que tendrá que hacer el proyecto se tiene que aprobar, pero él ya puede seguir leyendo, tomando notas, referencias, y porque ya sabe muy bien por dónde va a ir, ¿vale? ¿Alguna duda sobre lo que sería esto del proyecto? Sí, las palabras claves tienen un mínimo, un máximo. No, a ver, que sean eso, 5, 6, 7, o sea, 4, o sea, ¿vale? Bien, Vale. voy a dejar de compartir y me vuelvo otra vez a la diapositiva. Segundito. Eh, Sí, Pregunta.
¿El TFG admite fotos, admite gráficos, admite... Sí, lo único que en lo que vosotros pongáis de foto la tenéis que referenciar, ¿vale? Ujú. Si ponemos un gráfico o tal, figura uno, si es vuestra, pero si viene tomada de alguna fuente, Hay que tiene que decirlo. aparecer un su índice de dónde ha venido y todo. De acuerdo. Venga, pues vuelvo otra vez con la diapositiva y la presento y seguimos con ella. Un segundo. Estoy con un ordenador pequeño. Bueno, vale, vamos allá. Tenemos entonces el proyecto hecho. Vale, vale. Funciones del director. Una vez que vosotros tengáis el proyecto aprobado, se nombra un director o directora. Normalmente, ¿eso cómo se hace? Pues los miembros del tribunal, en función de vuestro proyecto, depende si es teológico, si es orientado, no sé, si es más pastoral, si es, pues se lo deriva, le deriva la propuesta a uno de los profesores que pueden ser directores o directoras del TFG, que normalmente es profesorado con una graduación de máster o de doctorado. Entonces, a esas personas que se les envía vuestro proyecto y como se dice textualmente, se le vende la moto y te encantaría, te animarías a ser el director o directora de este proyecto y demás. Una vez que lo acepta, pues ya está. ¿Cuáles son sus funciones de este director o directora? Pues veis aquí, os ayudaría en la orientación. Por ejemplo, a veces a nuestros estudiantes, a ver, tengo esta línea de, Jesús, de- perdón, de autores. Jesús, perdón, no se ve lo que estás leyendo tú. eh, mm, no se ve la pantalla, no estoy compartiendo bien. Sí, sí, lo que tienes que darle a poner la presentación que quieras. Es que está en la primera. Ah, vale, vale, vale. Es que yo aquí lo estoy viendo de otra manera. A ver, un momento. ¿Dónde estamos aquí? A ver. ¿No estáis viendo que cambian las diapositivas? Sí, Sí, ahora sí. Ahora, vale, pues estáis viendo ahora las funciones del director, ¿vale? Orientación para la búsqueda documental, orientación para la planificación del trabajo, un asesoramiento. O sea, nosotros, por ejemplo, os recomendamos que una vez que tengáis, por ejemplo, el capítulo uno lo tenéis hecho, se lo paséis al director o directora, oye, ¿qué te parece? Voy por aquí, entonces él te puede decir, mira, esto va bien, atiende a esto, corrige aquello. Bueno, sobre todo, tener mucho cuidado con el tema de los errores ortográficos, las referencias bibliográficas que estén bien fundamentadas y demás, ¿vale? Y este director o directora, además de acompañaros, va a ser el evaluador. Y luego os hablamos de los porcentajes, ¿vale? Aquí es lo que dice que evalúa y califica al estudiante, proponiéndolo incluso, pues si merece, pues una matrícula o demás, pues hace una propuesta definida para el tribunal, ¿vale? Vale, aquí veis que en estas claves que hay que profundizar en la propuesta del TFG, pero veis que he subrayado que no sea y que no haya nada de investigación, ¿vale? Siempre la palabra de investigar la cambiamos por estudiar, analizar, argumentar, reflexionar, va un poquito en esa línea, ¿vale? Vale, aquí deciros, en el TFG no se está buscando que sea un trabajo inédito, ¿no? Simplemente lo que se busca es que no tiene que refrendar ningún tipo de hallazgo revolucionario, pero sí que sea un trabajo consistente, ¿vale? Que diga algo sobre el tema y sobre todo vosotros que penséis también en por qué este trabajo de alguna manera puede tener cierta relevancia o cierto interés para que se construya un trabajo de fin de grado, ¿vale? El tema, pues tiene que ser viable, concreto, que tengáis, aquí hablamos de estos objetivos que habíais puesto en el proyecto, que sean medibles, evaluables, ¿vale? Y que de alguna manera
como decimos en este último epígrafe, siempre este TFG surge de una serie de preguntas. ¿Por qué este tema? O sea, es como que tu TFG trata de dar una respuesta, es como si dijéramos, la Iglesia necesita saber este trabajo que yo estoy haciendo, por eso es importante. ¿Vale? El trabajo que vosotros defináis es como vosotros tenéis que darle la argumentación, la relevancia y la importancia que este trabajo debe tener. ¿Vale? Eh, no es un trabajo más, debéis de dedicarle un poco de intensidad, aunque es un trabajo, a ver, es un trabajo pequeño, ¿vale? Para algunos de vosotros que ya habéis llegado aquí, ya habéis hecho algún trabajo tipo ensayo y demás, y posiblemente de 20 páginas o de tal, pues pensar que este tiene 40 páginas. Así que no es un trabajo difícil. Lo que sí insistimos en que al director o directora del trabajo, que de alguna manera que lo impliquéis, ¿vale? Que le digáis, oye, ¿cómo va, cómo veis esto? Que el director esté, que os vaya acompañando bien en todo lo que vayáis haciendo, ¿vale? Ya hemos hablado de la introducción, así que esta parte es fácil, que concretéis el tema, que elijáis bien los materiales de la bibliografía. Todo esto, como ya lo hemos preparado para el proyecto, lo tenéis más o menos fácil. Esta parte de la introducción y la conclusión nosotros siempre planteamos que cuando ya tenéis el proyecto hecho, cuando vais a hacer el trabajo, que siempre planteéis como un borrador de la introducción, ¿vale? O sea, la introducción siempre os guía a no despistaros. Pues he planteado, no sé, en un momento donde la neumatología por ejemplo, el fundamento pentecostal de la evidencia inicial de hablar en lenguas se está cuestionando por determinados sectores, pues mi TFG trata de refrendar, de argumentar la relevancia o la importancia de esta doctrina en la evolución histórica de nuestras asambleas de Dios. Entonces, esa intención que yo tengo es como que la reseño primeramente en ese borrador de introducción. ¿Y por qué es un borrador? Porque cuando yo termine todo el TFG, entonces es cuando ya lo he terminado todo, tenía este borrador de introducción hecho, pero ahora lo vuelvo a redactar y la introducción y la conclusión tiene que tener cierta coherencia, ¿vale? En la introducción vuelvo a plantear, a lo mejor me vale lo que he puesto o lo matizo, y en la conclusión, pues concluyo que eso que buscaba o que había pretendido en la introducción lo he alcanzado, ¿vale? Por eso lo ponemos hacia el final. eh, Visitar las bibliotecas aquí en el campus. El profesor Steven, y ya está puesto también, pero lo podrá actualizar seguramente también, tendréis acceso a bases de datos como esta, como Google Académico, que son bases de datos electrónicas donde aquí cobra sentido el que vosotros tengáis las palabras clave, porque ponéis palabras clave y os van a salir artículos que igual de gente que no conocéis y que han tratado este asunto. Estoy pensando ahora, Fernando, que te tengo aquí en primera línea, pues en tu tema, claro, tú dices, bueno, esto puede ser novedoso, pero igual hay otra gente que ha hecho un artículo para la Universidad de Murcia, ¿para dónde encuentro esta información? Pues a través de esas palabras clave en este tipo de bases de datos, De ¿vale? acuerdo, de acuerdo. Vale, por eso veis aquí que insistimos en lo último, cuanto más reciente, mejor. Vale, no irnos a los clásicos. A veces estamos todos con Berkov, con teólogos muy clásicos, vale, están bien, pero tenemos que actualizar toda nuestro desarrollo argumentativo, ¿vale? Vale, pues sigo para adelante. Eh, Vale, esto, que es un trabajo original. Eso es importante. Aquí tendríamos que hablar también de la inteligencia artificial. Hoy en día, no sé si la estáis usando o no, pero los programas de inteligencia artificial, que hay muchos, o sea, hay programas de inteligencia artificial que pueden hacer un TFG directamente en 15 minutos, ¿vale? Lo construyen todo, con bibliografía y con todo. Pero claro, eso es una mentira, ¿no? Eso es un plagio y eso no lo debemos utilizar. Que sí podemos utilizar la inteligencia artificial, que nos puede dar ideas,
En un momento estoy un poco pillado, ¿vale? Y le puedo decir, por ejemplo, le puedo subir mi apartado, mira, a la inteligencia artificial, mira, he hecho esto, quiero continuar con este, pero no sé por dónde ir y tal, dame algunas ideas del bosquejo, de tal. Y la inteligencia artificial te... Hay programas que funcionan muy bien, que te pueden dar argumentos y pistas que después tú puedes aprovecharlas, pero nunca puede ser un copia y pega, ¿vale? Eso es importante, nunca un copia y pega. Y cuando copiemos citas o referencias de cualquier, de lo que sea, debemos de referenciarlo. Y sobre todo lo que es más difícil de entender con esto del plagio es lo que se llama el plagio indirecto, ¿no? Por ejemplo, yo he leído una obra de alguien, de Bonhoeffer, ¿vale? Estoy recordando ahora ese libro tan bonito del precio de la gracia. Vale, yo como recuerdo algo de lo que he leído en ese libro, lo plasmo en el documento y no lo cito. Pues eso es un plagio. Yo tendría que decir, siguiendo a Bonhoeffer, y son mis palabras, no estoy copiando y pegando, yo digo lo que recuerdo, pero digo siguiendo a él y referencio que este pensamiento lo he obtenido de la lectura de este libro, ¿vale? O sea, ahí hay que ser muy cuidadoso, esto es uno de los parámetros siempre relevantes, ¿vale? Y aquí se habla de citación de norma Chicago o APA. Aquí lo que os recomiendo es que veáis bien la guía docente y en la guía docente aparecen, tenéis todo cómo referenciar cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, que saco una nota de prensa, cómo referencio una nota del periódico, que saco algo de una página web, cómo la referencio, que saco algo de una enciclopedia del tomo tercero, del volumen cuarto, ¿cómo cito eso? Pues en la guía docente os aparece un epígrafe de cómo citarlo. Y si no lo sabéis, pues el director o directora os podrá ayudar. ¿Vale? Sigo un poquito más hacia adelante. Vale, aquí es lo que, digamos, no se trata solo de citar por citar, tenemos que construir nuestros propios pensamientos, eso es importante, nuestras propias contribuciones. Hay mucha gente que cita muchas cosas, pero cita muchos autores, pero no dice nada. Entonces eso no va a ningún sitio, ¿vale? Hay que dialogar. Fulanito de tal dice, pues estamos de acuerdo en esta aproximación, tal, pero nos parece más pertinente lo que dice este otro autor por esto, por esto, por esto, y siempre estoy dialogando, debatiendo, argumentando lo que dicen algunos autores, ¿vale? Por eso esta frase que tenemos aquí no se trata solo de juntar o copiar series de frases, sino que tenemos que añadir mm, eh, argumentos de nuestro propio pensamiento, ¿vale? Ya sabéis esto del plagio, aquí ya no cuento nada, ¿vale? Y seguimos. Vale, esto creo que lo podemos también pasar. ¿Qué más? Lo de las citas, como está todo en la guía docente, lo tenéis claro. Una, una recomendación, no utilizar la Wikipedia. O sea, a ver, sí se puede utilizar, de hecho yo la utilizo porque la Wikipedia es importante también, nos centra en muchas cosas, pero no la relación. Es decir, si yo busco una información en la Wikipedia y esa información me parece válida, y si quiero refrendar algo en mi TFG, nunca voy a citar la Wikipedia. La Wikipedia me debe llevar a las fuentes originales. ¿Por qué? Porque la Wikipedia sabéis que en determinado tipo de artículos, como es una enciclopedia abierta, no está demasiado refrendada, entonces, vale, o sea, no debo de utilizarla, ¿vale? No debo utilizar tampoco comentarios bíblicos de carácter devocional. Sí, comentarios bíblicos exegéticos, ¿vale? Beacon y algunos otros, pero inspiracional tipo Matthew Henry no está bien, porque eso es una devoción y ya está, ¿vale? Y fijaros también, no utilizar demasiado a un único autor. ¿Y cuántos autores utilizo? A ver, vamos a tener 40 páginas. Si en esas 40 páginas utilizo solo a dos autores, entendéis, es un trabajo un poco escaso. Eh, pero si voy a utilizar a 100 autores, es demasiado, porque ¿dónde está mi argumentación entonces? ¿Vale? Entonces tenemos que tener un equilibrio. Por eso aquí decíamos, a ver, voy a tener 40 páginas, pues si alguien va a la parte mayor, pues a lo mejor eso, una fuente por página,
Alguna página tendrá alguna referencia bibliográfica, otra no tendrá ninguna, otra tendrá dos o tres, pero que en conjunto tú digas, vale, de esas 40 páginas, pues tengo 40, 50 autores, 25, eso podría estar bien. Ciento y pico no está bien, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de algo que no está bien para que veáis a qué nos referimos. Fijaros, este es un, esto es un TFG mal hecho, ¿vale? Las páginas son consecutivas y en estos gráficos, o sea, esto que está redondeado son referencias, ¿vale? Entonces, fijaros, si un autor escribe en una página una referencia, otra, sigo, otra, sigo, otra, sigo, fijaros, ¿veis? O sea, claro, fijaros, son páginas consecutivas, ¿vale? Todas estas son referencias que va haciendo. Claro, la pregunta es, si todo tu trabajo es así, ¿tú qué has hecho? A este autor de este documento, el tribunal lo calificó de una manera, le puso creo que un 5, un 5,5, y él protestó, hizo una denuncia al tribunal, reclamaba una evaluación, pero esto se lo habíamos advertido. O sea, no hay diálogo, simplemente son referencias y no hay argumentación, no hay participación ninguna del autor, simplemente pone citas. Entonces eso no va a ningún sitio. Es lo que llamamos coloquialmente un refrito de citas, ¿no? Pongo mucha como que sé mucho, pero no digo nada. ¿Lo entendéis? Por Sí, sí. eso, por eso queremos manejar ese input de que no sean demasiadas referencias, que no sean escasas, pero que no nos pasemos de la raya, ¿vale? Vale, la escritura académica, bueno, tiene una introducción, sabéis que la introducción no se numera, o sea, la introducción va así, solamente introducción, y después punto uno, el primer epígrafe, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.1, 2.2, 2.3, la introducción y la conclusión nunca se numera, ¿vale? Vale, pues en la introducción, ¿qué tenemos que plantearnos? Pues eso, cómo entendemos ese interrogante, de qué forma vamos a responder en lo que estamos argumentando, en lo que va a ser nuestro trabajo. Indicar el propósito, los objetivos, la idea inicial de qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Vale, eso es una introducción cualquiera de cualquier trabajo, ¿vale? Y en la conclusión, pues decir, o sea, lo que tiene que haber la conclusión, por eso os decía que introducción y conclusión las hacemos al final, cuando ya tenemos todo hecho, lo que tenemos que decir en la conclusión que, vale, nos habíamos planteado algo en el inicio y sí lo hemos conseguido, ¿vale? Y es importante, eso es algo que se evalúa, que en la conclusión no usemos citas ni referencias. ¿Por qué? Porque en la conclusión no debe de haber aportación. La conclusión solamente es decir, habíamos planteado hacer esto y lo hemos hecho. Chao. Y nos ha quedado muy bien o recomendamos que pueda haber, que otros autores puedan seguir indagando, trabajando sobre este tema apasionante, lo que fuera. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues seguimos. La estructura del trabajo, lo que decíamos, esto de tríadas está bastante bien, ¿vale? De que pongáis los epígrafes y después en cada epígrafe, en cada título de cada capítulo, digamos, pues que pudiera tener tres subdivisiones. No estamos obligados a que tengan tres, ¿vale? Pueden ser dos, cuatro, pero si tiene tres es una buena referencia. Y sobre todo también, por ejemplo, si tenemos el punto uno y ahora voy al punto 1.1 y al punto 1.2, debe de haber una coherencia. ¿Por qué paso del punto 1.1 al 1.2? O sea, debe de haber una palabra como de transición, ¿vale? ¿Entendéis? O sea, para que haya coherencia, no que aparezcan pegotes ahí. Estoy trabajando, no sé, imaginaros, a ver, ¿qué se me ocurre eh, mm, no sé, sobre un posicionamiento calvinista o lo que fuera y tal. Punto uno, la doctrina de la predestinación tal. Entonces ahora cuando voy a pasar al punto dos, cuando estoy ya terminando ese 1.4, 1.3, digo, bueno, continuando con esto, interesa ahora saber la perspectiva arminiana de, y ahora aparece punto dos, enfoque arminiano de tal. ¿Veis? Hago como un puente para que los elementos entre cada uno de estos epígrafes sean coherentes, que no aparezcan ahí deslavazados sin saber por qué, ¿vale? Por eso es lo que poníamos aquí en esta frase,
que es subrayado, el último párrafo de un capítulo y el primero del siguiente deben mostrar cierta conexión. ¿Vale? Bueno, sigo adelante. La escritura. Intentamos que sean frases que no sean demasiado largas. Vale, aquí este es mi fallo personal. Yo hago a veces frases de 4 líneas y es una misma oración. O sea, lo que busca ahora el Espacio de Educación Superior Europeo, busca una escritura que sea clara, concisa y frases más o menos cortas. ¿Vale? O sea, que no nos enrollemos mucho. Aquí después os vamos a dar un programa que se llama Lenguas Tool, que tiene una versión de pago, pero también es gratuito, que se escribe como en inglés language, lenguaje, ¿no? El Language Tool. Y lo que hace este, por ejemplo, tenéis un capítulo, se lo pasáis y él os corrige, no solamente os corrige la ortografía, sino os corrige el estilo. Por ejemplo, pues en un párrafo he puesto pero 5 veces. Entonces él me dice, no pongas pero 5 veces, corrige este pero por aunque, o sea, me da alternativas, ¿vale? Si una frase es muy larga, me dice, esta frase es muy larga, revísala, incluso te puede hacer una idea, ¿vale? O sea que nos ayuda un poquito a corregir esto. Y otra cosa, ¿cómo escribo? Escribo yo he investigado, pienso, yo determino. Lo que se plantea en este tipo de TFGs es que el yo se puede utilizar, pero se puede utilizar de una manera bastante restringida, porque si no es demasiado protagonismo, ¿no? Claro, antes, para evitar, no sé si lo conocéis, pero antes, para evitar el abuso del yo, se utilizaba el nosotros, ¿no? Pues en este trabajo nos ha parecido, pero claro, si ponemos el nosotros, ¿quiénes son nosotros? Tampoco queda muy bien. Entonces ahora lo que se busca es por ejemplo, pues este trabajo pretende analizar o pretende, ¿veis? Lo busco de otra manera, donde no digo el yo, lo hago como un poquito más impersonal. Y en algún momento debe aparecer el yo, por ejemplo, en la conclusión. Pues como he argumentado en la introducción, pues he llegado a la conclusión y que aparezca un poco el yo puede aparecer, pero que no sea abusivo, ¿vale? En esas cosas también el director o directora os podrá ayudar. Evitar expresiones coloquiales. Hemos tenido ahora un trabajo de una alumna, una buena alumna también, es cubana y tiene expresiones como cuando dice que algo que es sorprendente, dice que le estalla la cabeza. Entonces ella hace un comentario y dice, claro, y a Jesús le estalló la cabeza. Dice, a ver, es un trabajo académico, entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de expresiones, ¿no? O también como espero, imaginar que estoy haciendo el trabajo y espero que esto te provoque un arrepentimiento o que busques al Señor. Tampoco es un trabajo académico, no es un trabajo exhortativo, no es una predicación. O sea, tenemos que evitar este tipo de escrituras, ¿vale? Sigo adelante. La presentación según vais a tener aquí tenéis el nombre del programa, esta plantilla la tenéis en el campus, así que la podéis ver, ¿eh? ¿Veis? Es Language Tool. Eh, vais a Perdón, tener, que una perdón, pregunta sí. respecto a eso. Y es si, por ejemplo, yo no uso normalmente el lenguaje académico, entonces tengo que recurrir para que las frases me queden bien armadas, por decirlo. Luego al final debo incluir una cita de que he usado estas herramientas o no es necesario. No, no, porque el Language Tool no te cambia, simplemente te advierte, te dice, esta palabra está repetida, esta palabra es muy grande, o sea, esta frase, esta oración está mal construida. Entonces te ayuda en esto, te da alguna pista, pero nada más, ¿vale? O sea que eso no tienes por qué cambiarlo. Incluso hay algunas personas que han hecho, por ejemplo, porque aquí la inteligencia artificial también funciona bien, pero le tendríais que decir a la inteligencia artificial, corrígeme el texto,
pero no me cambies, no cambies la edición, o sea, no cambies lo que, o sea, porque la inteligencia artificial te construye otro texto paralelo que sí es muy bonito, pero que ya no son tus palabras, que ya te lo ha cambiado todo. Entonces le puedes decir, corrígeme gramaticalmente este texto sin cambiarme las frases o sin cambiarme la expresión y demás, ¿vale? Y entonces ese tipo de correcciones son correcciones como si yo fuera tu corrector ortográfico o literario que te lo hago y ya está. Correcciones de estilo, no hay que mencionar nada, ¿vale? Vale, vais a tener una plantilla que después le voy a decir ahora en un momento al profesor Steven que comparta la plataforma de la plantilla del TFG para que la veáis y así ya está. Bueno, lo de APA no sé si alguno lo utilizáis o lo conocéis. Si no lo conocéis ya no digo nada, si no simplemente es deciros es otro tipo de referencia que si alguien la conoce y la utiliza está aprobado, pero si no directamente vamos a la guía que tenemos en la guía docente, que es la que hemos estado utilizando a lo largo de todos los años en el curso que en los estudios que habéis hecho, ¿vale? Que es esta de Chicago, que aquí os dice cómo hay que citar, pero que esto ya no lo referencio. Lo del plagio, volver a insistir que cualquier cosa que escribamos lo tenemos que documentar. Como dice esta expresión final, si lo citas, lo anotas, ¿vale? Cualquier cosa que venga de alguien lo debo de referenciar y ya está. Extensión, entre 40 y 50 páginas. Referencias normales, o sea, este 30-40 son referencias bibliográficas, ¿vale? Mm, vale, que alguien dice, tengo 18, tengo 20, vale, pues también depende de tu temática. Hay temáticas que todo el mundo habla y hay otras que son un poco más peculiares o particulares, ¿vale? Lo que hablábamos, el proyecto es aprobado por el censor, de facto lo aprueba el tribunal, se asigna el director. Y aquí a vosotros no se os va a dar plazos, pero el profesor Steven de vez en cuando os va a estar escribiendo, oyes cómo vais, os va a estar recordando la relevancia de tener comunicación con el director o directora asignada y demás, ¿vale? Finalmente, cuando ya está todo, ya habéis hecho el trabajo y el director dice, está perfecto, eh, empaquétalo con un papel de regalo, lo haces en PDF y se lo envías, lo subes a la plataforma y le informas al profesor, a Steven, que está terminado. Entonces, ese documento final pasa al tribunal. Y el tribunal, por eso os decía que el final de trabajo debería ser finales de abril, para que a primeros de mayo el tribunal lo vaya viendo. Y el tribunal lo que hace es como una primera valoración que dice que vale, que parece que está todo en orden, y entonces os cita para una defensa pública del TFG. En esa defensa pública, creo que ya habéis visto alguna también, es simplemente donde se os va a dar la oportunidad de hacer una exposición breve en unos minutos de en qué consiste vuestro trabajo y responder algunas preguntas que os van a hacer algunos miembros del tribunal. Y estos son los porcentajes de evaluación. El 30% del trabajo lo evalúa el director y el 70% lo evalúa el tribunal. El 50% es la evaluación de vuestro trabajo escrito y el 20% se corresponde con la defensa pública. Y en total tenéis el 100% de la evaluación. En esta plantilla que la vais a tener en la plataforma, tenéis para que pongáis en la introducción qué metodología vais a utilizar de análisis o de reflexión o de argumentación. Pues aquí, para que tengáis un poco de referencia, ¿no? Pues voy a utilizar una metodología dialogal porque voy a argumentar sobre el posicionamiento de diferentes autores. Bueno, comparativa, complementaria. Bueno, tenéis ahí algunas referencias que podéis indagar un poquito más sobre ella. Si alguno queréis hacer alguna investigación, algún tipo de encuestas analíticas y demás, pues bueno, cuestionarios, entrevistas, encuestas. Hay, por ejemplo, alguien que ha hecho algunas entrevistas a algunos pastores. Esas entrevistas aparecen en los apéndices y él simplemente, pues, en su trabajo, pues menciona lo que le parece que son sus conclusiones, ¿vale? Si hacéis una exégesis de algún texto en particular, que esa exégesis que sea coherente,
¿vale? O sea, que no sea un pegote de... Porque hay, por ejemplo, cuando estudiamos griego o hebreo y hacemos un trabajo de exégesis, esa exégesis a veces ya ocupa 10 páginas. O sea, a ver, si estoy utilizando la relevancia de la palabra, no sé, de una palabra en griego que me interesa, koinonía o lo que fuera, pues me interesa a lo mejor, porque estoy refrendando esto, analizar la exégesis o la palabra, el significado de esta palabra, pero tiene que estar bien fundamentado, ¿vale? Que no se vea que es un añadido así sin más. Cuidado con los pies de página, que estén bien referenciados, ¿vale? Estas cosas, como las va a decir el director o directora, nada. Insistir en ese hilo conductor de todo el trabajo, que los capítulos 1, 2, 3 que sean coherentes, ya está. Eh, También que esta parte es importante, ¿no? Que el tema sea un tema que os apasione. Ahí, por eso vale la pena esperar un poco hasta tener la idea clara de lo que queréis hacer o escribir, ¿vale? Los plazos ya os lo dirá el Steven y ya está, ¿vale? ¿Qué más? ¿Tenéis alguna pregunta o algo? Steven, ¿quieres puedes mostrarles la plantilla del TFG para que lo vean así con lo que se van a encontrar y con eso, salvo que tuvierais algunas preguntas, podemos terminar ya con la presentación. No, yo solamente hacer una pregunta. La de la plantilla del proyecto es que últimamente no estaba en la... Creo que ya sí está, ¿no? Es que no estaba en la asignatura. Vale, sí, sí está ya y va a estar también la plantilla del TFG que os la va a mostrar ahora Steven si puede. Vale, en esa plantilla del proyecto es la que ya podemos empezar a trabajar. Directamente, ¿vale? Perfecto. Vale, vale. Y la idea es que planteéis la posibilidad esto de, a ver, Sí, algunos podéis terminar el TFG, lo podéis terminar en los plazos que queráis, ¿vale? Todo lo que sea antes de abril, perfecto, para ya contar en que se va a vale. hacer la defensa en junio. Y el profesor nos va a mandar su correo electrónico para estar en contacto con él y estar, ¿no? Sí, Steven, el profesor Steven lo tendréis ya en la plataforma porque es el profesor titular, será el profesor titular de esta asignatura, Vale, vale, ok. ¿vale? Sí, sí, realmente la plataforma estaba desactualizado. Entonces, entre los últimos días he actualizado con la información. Entonces, todo debería estar funcionando, todas las plantillas actualizados para el programa online. Entonces, cualquier duda, pregunta, me puedes escribir por la plataforma o por el email, no pasa nada. Y aquí es la plantilla del, Del TFG. del TFG. Entonces, eso es donde va vuestro trabajo ah, final, ¿vale? Está en formato Word. Entonces, esos son los datos que hay que rellenar y luego eso hay que actualizar eso por los miembros del tribunal y luego cada uno veis que en la parte de arriba, en cada página, va el título del TFG y entonces cada parte tiene su sitio donde poner cada cosa. Entonces aquí resumen con el abstracto también en inglés. Eso también utilizamos para al final de la defensa, después de la graduación, colocamos vuestro trabajo en la revista de la facultad. Entonces está a la disposición de la gente. Otra vez las palabras claves. Cuando alguien hace una búsqueda, puede aparecer vuestro trabajo y yo tengo am, varias veces al año personas alrededor del mundo pidiendo una copia de los trabajos que están ahí.
Sí, Sí. perdonad también un momento para deciros dos cosas importantes con esto, que el TFG que hagáis tiene como unos derechos de propiedad intelectual, claro, como es un trabajo que se hace para la Facultad de Teología, los derechos de este trabajo corresponden a la Facultad de Teología. ¿Esto qué significa? Que tú no puedes manejar, sí, simplemente que cada vez que tú, por ejemplo, haces una referencia de tu TFG. Por ejemplo, tenemos alumnos que han hecho un TFG brillante y que lo han convertido en un libro y lo han publicado. Entonces, lo pueden hacer. Simplemente lo que les decimos es, uno, primero, que nos informen y dos, que cuando hagan la publicación, que hagan una referencia. Es decir, que en alguna parte pongan este libro parte de unas ideas de un trabajo presentado a la Facultad de Teología. Eso por un lado. Y otro, que también se pide a todos los que se van a graduar, que hacen el TFG, que una copia impresa y encuadernada se la regalen a la facultad, a la biblioteca de la facultad. Vale, hay gente que pide un par de copias, una para sí y otra, porque nosotros tenemos, los que conocéis, habéis ido ya a la facultad, veréis que están todas las tesis, todos los TFGs impresos y encuadernados en un formato elegante. A ver, cuesta un poco, ¿vale? Está sobre los últimos, creo que han costado entre 60 y 70 euros, pero vale, es el legado vuestro que queda para la biblioteca de la facultad, ¿vale? Una pregunta, por favor. ¿Un trabajo de final de grado puede usarse como referencia? Sí, claro, podéis utilizarlo perfectamente, sí. De acuerdo. Más bien mencionando eso, en la revista de apuntes teológicos de la facultad, podéis buscar también sobre vuestro tema y puede ser que alguien haya tratado algo similar y podéis revisar sus fuentes. Entonces, en vez de ir buscando cada uno de nada, puedes ver lo que esa persona ha tratado y hay una fuente de, ¿qué? 10, 20, 40 fuentes ya listos que podéis revisar a ver si os Claro. sirve. ¿Vale? Una Ah, pregunta, pero ¿a esos trabajos se puede entrar tal cual? ¿O eso tiene una clave o tiene sí, algo? tiene una clave y está vinculado, o sea, hay una indicación para recibir la clave, que me mandáis un email y Ah, te puedo lo enviar hacemos la saber, se lo clave. hacemos saber, Sí, sí, vale, sí. vale. Ujú. Sí, Ok, sí. ok. Pero está el sumario, entonces tiene un poco de información sobre el tema. El dedicatorio, el contenido y podéis ver los diferentes puntos y la organización y luego uno va poniendo ah, la información. Entonces es una plantilla para ir colocando vuestro trabajo. Y tiene ciertas indicaciones también. Inclusión, bibliografía. ¿Veis el tipo de formato? También con la sangría francesa. Y claro, hay un montón de diferentes maneras de citar las diferentes fuentes. Entonces hay diferentes guías, la guía docente que tiene información, pero también hay otros que podéis encontrar también en la plataforma, como chuletas para ayudar. ¿Vale? Muy bien, pues ¿tenéis alguna pregunta más final o algo? Sobre el proyecto, la plantilla proyecto que tenemos que presentar, está ya en la Sí, plataforma. ¿En dónde? Porque aquí no hay dónde lo puedo encontrar. En tareas no está. Estudiantes, profesores, plataforma. eh, Si vais donde las lecciones, Ajá. déjame ver, tal vez puedo compartir eso también para sí, mostraros. Am, Porque hay diferentes secciones y recomendamos a la vez, am, ¿vale? Entonces, aquí las instrucciones
¿Veis? Sí. Entonces, instrucciones preliminares. Entonces, ahí está la guía docente. Y para como obligaros a leerlo, hay un trabajo de leer el documento porque tiene cosas técnicas, pero también cosas prácticas. Y entonces merece la pena leerlo. Entonces exigimos esto. Y luego, guía de recursos, eso es un organigrama sobre cómo es el proceso, ¿vale? Am, Luego hay, esa lección tiene un montón de diferentes fuentes de libros que también, porque muchas veces no sabemos cómo hacer un TFG. Entonces hay varios recursos aquí donde podéis utilizar para entender el proyecto, qué tenéis que hacer. Y hay unos vídeos también. El vídeo de redacción de introducción y conclusión que Jesús estaba hablando, de plagio, referencias de formato Chicago, búsquedas, recursos de investigación teológica. Aquí hay diferentes páginas web, revistas, porque no solo tenéis que utilizar libros, podéis utilizar, o sea, hablando de cosas actuales, las revistas son más actuales que los libros. Una vez normalmente publicado un libro, ya está caducado, ya está fuera de moda, digamos, en cierto modo. Entonces, hay revistas que podéis utilizar y hasta blog. Entonces, hay un montón de recursos en ese sector. Yo recomiendo también ese de Paulina Silérica. Es una chica que yo sepa no es cristiana, pero ha escrito o ha hecho un podcast sobre el TFG. Es muy interesante, es simpática y también presenta diferentes asuntos relacionados con el TFG, hablando en general. Y es una manera de escuchar en vez de leer. Entonces, si viajáis mucho en coche o estáis cansados de la pantalla, podéis escuchar, ¿vale? Es muy, muy buena. Am, Una pregunta, si encontramos alguna referencia en inglés que no está traducida en español, algún escritor en inglés que no esté traducido. pues yo tengo mi opinión, pero no sé si eso es una cosa pendiente con el tribunal, porque hay personas que han citado una obra, una fuente en inglés. Ujú. Sin traducirlo y citarlo como normal. No Ajá. sé si estamos a una altura de poder hacerlo. En mi doctorado, yo tuve que traducir las cosas en español a inglés y me identifiqué como el traductor. Am, A ver, pero eso vamos a aclarar. sí, eso se tiene que definir en el tribunal, aunque en general en ese espacio de educación superior europeo, como se permite escribir en las diferentes lenguas oficiales, entonces podrías dejar una cita en inglés y ya está. Es como alguien que escribe en portugués lo puede dejar también. Lo que pasa es que lo que dice Steven estaría bien si tú lo pones en inglés en el abajo, que tú puedes hacer, que puedas dejar la traducción. Claro, es como que se sobreentiende que aquí que todo el mundo se maneja bien con el inglés, pero tampoco es tan realista. Entonces, si lo pones en una nota al pie, pues es más elegante, ¿vale? Y ya Mm. está. Bueno. Y para contestar la pregunta final, el proyecto está en la lección 3. Entonces aquí está el proceso, el esquema, proceso de elaboración y aquí es la plantilla donde podéis descargar el documento. En donde pinches ahí y eso descarga a vuestro ordenador y am, podéis utilizarlo am, y rellenarlo, ¿vale? Y Ah, luego está el sitio donde presentarlo.
Entonces aquí es donde podéis, como un trabajo que habéis subido en la plataforma antes. No sé si, Sí. bueno, no me deja. O lo que ahí está. Bueno, ¿veis? Entonces, eso es de mi página como profesor, ¿no? Seguro que el vuestro es un poco diferente, ¿no? Sí, preparar respuesta, le das y se te baja Entonces, la subís plantilla el trabajo como normal, ¿vale? Y como Jesús ha dicho, voy a poner también mi dirección de correo electrónico para que podáis también, porque a veces no me notifica que habéis hecho la presentación del trabajo, entonces así seguramente. Entonces, en cuanto de ahora de los proyectos, tanto como el máster como presencial, y me imagino con el online también, tenemos una fecha ahora en el 30 de junio, que tal vez para la mayoría es muy pronto para vosotros, pero luego tenemos la presentación en septiembre. Am, entonces lo que tratamos de hacer con lo de máster y también de presencial es que ellos pueden aprovechar el verano para ir avanzando en el trabajo. Am, sin entonces, tener el proyecto aprobado, siempre podéis ir estudiando, avanzando, preparando, pero mm, tendréis que esperar hasta la aprobación oficial en septiembre, si no fuera ahora. pregunta, ¿esta materia tiene una presencial? ¿Perdón? No tiene presencial. No, 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 no. No, de hecho, la defensa se podría hacer también para los que queráis en vía telemática, pero claro, en la fecha establecida, ¿vale? Porque el tribunal se reúne cuando se reúne, claro. ¿Vale? Pues no sé, ¿tenéis alguna pregunta más? Pues, pues nada, podemos dejarlo aquí. Ya el profesor Steven, como profesor ya titular de la asignatura, seguirá en contacto con vosotros. Y nada, para deciros también de verdad que es muy motivador siempre hablar con gente que está ya al final de terminar todo, de terminar la carrera. Así que nos hace mucha ilusión y sería muy bonito vernos todos en la graduación el próximo mes de junio. Así que ánimo y contáis siempre con nuestro apoyo también. Y específicamente, Jorge, Graciela, os tenemos de verdad de una manera muy profunda en nuestro corazón y en Sí. nuestras oraciones, ¿eh? Bueno, Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por toda la paciencia y bueno, esperamos estar a la altura y poder estar también en ese tiempo de junio, será el año que viene, aunque seguimos todas las emisiones de las defensas que ustedes hacen y envían los links. Así que bueno, esperamos confiamos en el Señor de poder estar en nosotros. Una preguntita. Eh, creo que voy a poder viajar, pero si no pudiera viajar, se puede hacer Sí, a través de internet, ¿no? sí, 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 sí. La defensa. Sí, lo que sí, claro, lo que sí sería, a ver, la defensa se puede hacer telemáticamente, pero a la graduación, ahí Jorge y Graciela tenéis que estar, ¿vale? Cuando también tenéis Que que el estar Señor nos ayude. ¿vale? sí, Alfonso y sí. Hanna, hay que estar allí porque eso es la satisfacción total de tanto esfuerzo. Sí, Claro. a, a mí me gustaría ir, ¿no? Bueno, pues venga, pues entonces nada, que el Señor os bendiga mucho. Permitidme, si me permites, Steven, terminamos con una oración y concluimos entonces, ¿vale? Venga. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por la oportunidad de seguir trabajando en la extensión de tu reino. Oramos por estos estudiantes, oramos que tú les des fuerza, sabiduría, gracia, Señor, tiempo también y paz para entregarse a este trabajo, sabiendo, Señor, que no solamente es un mero trabajo, sino que es un legado
que dejan a la Facultad de Teología un legado de su trayectoria, de tantos años, de su experiencia, del desgaste, del desvelo, de tantas horas de estudio y de trabajo, pero que siempre redundan en glorificar tu nombre, Señor, y en bendecir a la Iglesia. Gracias por sus vidas. Pedimos protección, seguridad. Nos acordamos de Israel, Señor, oramos, como dice la Escritura, oramos por la paz de Jerusalén, Señor. Oramos por la paz en el mundo. Oramos por un tiempo donde tu manifestación de gracia se desarrolle con toda la potencia, Señor, y que la Iglesia podamos refrendar, Señor, lo que tú dices y lo que nos pides, que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Bendícelo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues que el Señor os bendiga mucho, ¿vale? Bueno, Dios les bendiga. Gracias, y a ti también, Jesús. Bendiciones. gracias. Jesús, Amén. bendiciones. Saludos. Steven, Bye bye. hermano Pastor Dios. Jorge, Alfonso, un saludo. Bendiciones para todos. Gracias. Amén, amén. Saludos. Saludos a todos. Muy bien, gracias. Vamos allá, cierro por aquí y allá vamos.